Bueno, en este video vamos a poder ver cómo implementar el uso de diferentes imágenes en Power BI, teniendo en cuenta que según el formato de las mismas vamos a tener un alcance diferente para utilizarlas en los tableros. Vamos a ver estos 6 tipos de imágenes. Las dos primeras, JPG y PNG, son imágenes comunes que podemos sacar de una foto de cualquier lugar, pero se diferencian en que las PNG pueden tener transparencia en el fondo y eso nos va a permitir generar una visual mucho más efectiva sin que se superponga un fondo con lo que queda por detrás donde la apliquemos. Las imágenes JPG, a diferencia de estas, siempre van a tener un fondo. Las imágenes SVG, la ventaja que tienen es que son imágenes vectoriales. ¿Y qué significa esto? Que se forman en base a coordenadas. Por lo cual, si nosotros agrandamos la imagen o la achicamos, esas coordenadas se recalculan y nunca se va a perder la calidad de estas imágenes. A diferencia de las anteriores, que si nosotros achicamos mucho una imagen o la agrandamos mucho, vamos a ver que se pixelan y pierden definición. Las imágenes de tipo GIF, que son las imágenes animadas, vamos a ver un ejemplo. No es fácil crearlas, no vamos a entrar en detalle cómo se crea una imagen GIF, pero vamos a ver un ejemplo de cómo implementarlo. La imagen de tipo base 64 básicamente es un texto codificado que lo vamos a crear con una aplicación web a partir de una imagen JPG o una PNG o hasta una imagen SVG. De esta manera nosotros en la página le cargamos la imagen que queremos codificar y extraemos el texto codificado. Y esto lo vamos a usar siempre como un campo dentro de lo que es una columna calculada o desde una medida en Power BI. Y las URL nos van a estar relacionando mediante la ruta de enlace a una imagen en la web. Por lo tanto, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que esas imágenes nunca se nos van a cargar en el modelo y va a hacer que el modelo pese menos. Y la desventaja es que si perdemos conexión de internet no se van a poder cargar esas imágenes al visualizarlas. JPG. ¿Dónde podemos usar estas imágenes? Las podemos usar en lo que es tarjetas, botones, formas, fondos de página, iconos de botones y estados, fondos de gráficos, en los que puede ser un gráfico de barras, gráfico de líneas y los otros gráficos que tiene Power BI, en columnas de tablas de matriz, utilizándolas como URL de imagen. Como dijimos antes, la desventaja que tiene es que estas imágenes no tienen transparencia. Vamos a ver un ejemplo en Power BI. Para cargar cualquier imagen en Power BI, ya sea JPG o PNG, el procedimiento va a ser el mismo. Podemos ir a la solapa Insertar y en la parte de elementos seleccionar imagen. En este caso yo tengo una imagen JPG y una imagen PNG. Vamos a abrir la imagen JPG. De esta manera nos agrega en el lienzo de Power BI la imagen que teníamos en Windows. Pero veamos que esta imagen se ve como pixelada. Eso es porque el tamaño real de la imagen es mucho más chico al tamaño que nos figura en las propiedades de este elemento. A partir de esto, nosotros desde el formato de imagen, estilo, podemos ver el ajuste de escala que tiene. En este caso está en ajustar. Podemos ponerle ampliar o rellenar. Si modificamos el tamaño del objeto, vamos a ver las diferencias entre los 3 estados que hay de ajuste de escala. Ajustar la va a ajustar en el ancho o en el alto, de acuerdo a las propiedades de cada uno. Va a tomar siempre la menor dimensión para hacer el ajuste. Si no, se deformaría la imagen. Ahora, si vamos a ampliar, vemos que la deforma para tratar de ocupar todo el espacio que comprende el tamaño del recuadro. Y si vamos a rellenar, hace una expansión
tratando de llenar todo, pero se corta por partes la imagen. Así que este ajuste lo vamos a utilizar de acuerdo a cómo querramos ver el objeto. En este caso, ajustar sería la mejor opción para que no se deforme la imagen. Ahora, como dije antes, este tamaño es muy grande para la imagen. Probablemente con este otro tamaño vemos que la imagen está más nítida y probablemente ese sea el tamaño real. Habría que ver cuál es el tamaño real de la imagen. Como vimos antes, las imágenes JPG no tienen transparencia en fondo. Así que si nosotros modificamos el fondo del papel tapiz, vamos a poner este azul, vemos que esta imagen tiene ese fondo blanco que queda mal superpuesto al fondo del tablero. Y yendo a las propiedades generales de la imagen, en efectos, si le agregamos un fondo, ese fondo vemos que queda por fuera de la imagen. O sea, ese blanco que se ve pertenece a la imagen. Y es un fondo que ensucia lo que es el tablero. Por lo tanto, para generar un icono similar a este, lo conveniente sería utilizar una imagen PNG que no tenga fondo. Otra manera de utilizar imágenes JPG puede ser dentro de un gráfico. Si a este gráfico le arrojamos categorías y cantidades y vamos al formato visual, vemos que al fondo de todo está fondo del área de trazado. Este fondo del área de trazado nos permite seleccionar una imagen, vamos a elegir la misma, y que se ajuste o se amplíe o se rellene en lo que es el fondo del gráfico. Entonces, para algunos gráficos podríamos diseñar una imagen de fondo, puede ser un degradado, lo que uno quiera, y aplicarla como fondo de este tipo de objetos. Si yo este objeto lo transformo en un gráfico de líneas, ese fondo sigue estando porque en lo que es el diseño visual, el fondo del área de trazado está habilitado para utilizar. Otra opción de utilizar imágenes es en botones. Si ponemos un botón en blanco, en estilo, hay una parte que dice rellenar, el icono lo voy a deshabilitar y el borde también. En rellenar, siempre que veamos examinar y el icono ese de imagen ahí, vamos a poder cargar desde la computadora alguna imagen. Entonces le damos a examinar y cargamos el icono. Le quitamos la transparencia y ahí tenemos la imagen, la vamos a poner a ampliar, como un estado de un icono. Si yo voy a otro estado, este es el valor predeterminado de los estados del icono. Si voy al estado de pasar el cursor, puedo eliminar la imagen y cargar otra. En este caso tengo la misma, pero puedo seleccionarla y acá sí ponerle transparencia. Entonces al pasar el cursor cambia de estado el botón, por lo tanto cambia de imagen. Imágenes en PNG. Estas imágenes las vamos a cargar siempre para mostrar logos como iconos en los botones, que nos va a permitir generar diferentes estados y simular una animación de esos botones. En lo que es marcadores, también lo podemos usar como fondos de objetos o de páginas. Y así como en las JPG, podemos utilizarlo como fondo en gráficos. Pero a diferencia de esas JPG, lo bueno es que nos permiten superponer imágenes unas con otras, ya que no necesariamente tienen que tener fondo, le podemos eliminar el fondo a la imagen, se puede generar un efecto al superponerlas. Su ventaja es que soporta transparencias. Con PNG va a ser lo mismo que con JPG, pero la diferencia va a ser notable. Vamos a verla justamente utilizando estos mismos elementos. A este gráfico, antes de hacer el de PNG, le voy a quitar lo que es el fondo. Y ahí vemos que nos quedó la imagen centrada. Está ajustado, vamos a poner rellenar. Queda con ese fondo blanco, como todo el resto. Entonces, empecemos cargando la imagen PNG. Ahí ya hay una diferencia notable.
En estilo le ponemos ajustar. El tamaño era 50 por 50, si no me equivoco. Un poquito más grande. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces, ya esa es la primera diferencia. Acá no tenemos fondo y acá tiene ese fondo que estéticamente arruina lo que es el tablero. Si vamos a un botón, agrandamos un poco, vamos a estilo, el estado predeterminado, le quitamos el icono, el borde, ponemos rellenar y seleccionamos el icono PNG. Le quitamos la transparencia y acá ¿qué es lo que pasa? Se ve un fondo, pero ese fondo en realidad es el color que figura acá. Si yo cambio este color, va a cambiar ese color de fondo. Si ese color lo cambio en el objeto que tiene el JPG, no se va a ver porque la imagen lo está tapando. Este fondo también lo podríamos hacer transparente, pero para eso habría que usar la función con un color hexadecimal que sea transparente. Y es siempre útil tenerlo para utilizar en muchos objetos, siempre en alguna tabla, una tabla de medidas o en alguna tabla en particular. Lo útil es tener una medida que se llame fondo transparente. Vamos a darle zoom. Fondo transparente con el color que puede ser un blanco, 6 Fs y 2 ceros. Esos 2 ceros lo que va a hacer es que le quite la opacidad al color. Entonces ahora en rellenar yo selecciono como medida valor de campo este fondo transparente y nos hace realmente transparente el fondo. Si yo este lo superpongo a este otro objeto, se ve que hay transparencia. Y lo mismo con el gráfico, en vez de cargarle la imagen JPG, le cargamos la PNG, la expandimos al poner rellenar y vemos que desapareció lo que es el fondo blanco. Así que para este tipo de objetos siempre lo recomendable es utilizar imágenes PNG. Las imágenes SVG son un tipo de imágenes que diversifica todo en lo que es el universo Power BI porque las podemos incorporar dentro de los códigos. Estas imágenes SVG básicamente es un código que nos está diciendo. Ese código puede ser modificable. Nosotros podríamos crear una base de una cierta imagen SVG y mediante una fórmula modificar ciertos parámetros. Por lo tanto, podría ser una imagen dinámica y al usarla en medidas en Power BI nos permite un abanico de opciones prácticamente interminable. Por eso es que son tan utilizadas en indicadores KPI personalizados, semáforos, barras horizontales. En realidad podríamos hasta diseñar gráficos a partir de imágenes SVG, iconos escalables y desventajas prácticamente no tiene ninguna. Todo es ventaja en esto porque nos permite escalar sin perder la calidad de la imagen. Vamos a seguir mejorando lo que es el diseño y para eso llegamos a las imágenes SVG. Veamos que ya con PNG mejora sustancialmente el uso de imágenes a diferencia de la JPG, pero en sí la imagen se sigue pixelando. Voy a eliminar esto y me quedo con lo correspondiente a PNG y vamos a replicar utilizando imágenes SVG ahora. Si quisiéramos cargar una imagen SVG desde insertar imagen, no nos aparece, porque de esta manera lo único que podemos cargar son este tipo de imágenes que estamos viendo acá. BMP, JPG, GIF, TIFF o PNG. Cualquier otro tipo de imagen no lo reconoce. Pero yo podría forzar que me muestre las otras imágenes que tengo en la carpeta, poniendo asterisco punto asterisco, y ahí me aparece la imagen SVG.
La selecciono, me dice el archivo no es válido o la imagen es demasiado grande. En realidad el archivo no es válido. Entonces, nunca vamos a poder cargar una imagen SVG a partir de este icono. Si vamos a lo que corresponde al botón, vamos a crear un botón en blanco nuevamente. Estilo, predeterminado. Sacamos el icono, solamente vamos a rellenar. Le vamos a poner, ahora sí, la imagen y nos reconoce el formato de tipo SVG. Acá si vemos, por más que diga BMP, JPG, GIF, TIFF o PNG, también acá hay todos los archivos de imágenes donde en un punto se encuentra SVG, entre otros formatos. Entonces nos habilita a utilizar un archivo de tipo SVG. Lo cargamos, le ponemos a ampliar y ya hay una diferencia respecto a la imagen PNG. Lo amplía de una manera completamente diferente. En este caso, lo amplía hacia los costados, deformándolo. Y acá, si nosotros expandimos o achicamos esto, lo amplía pero manteniendo las proporciones del icono. Y también podemos sacarle el fondo con el fondo transparente. Y ahí tenemos un botón con una imagen SVG de fondo. Podemos ponerle rellenar para que se ajuste más o menos a lo que es el contenedor del botón que dimos. Y en lo que es el gráfico, vamos a cargarle también la imagen de fondo. Eliminamos esta. Seleccionamos el SVG que nos permite y le ponemos ampliar. Ahora ahí hay una diferencia también notable con respecto a la PNG. Vemos que está ampliado y que no se pixela de ninguna manera, cosa que en la imagen PNG sí se estaba pixelando. Así que esas son las virtudes de las imágenes SVG. Pero no queda solo ahí, porque las imágenes SVG también las podemos utilizar como código. Y cuando las usamos como código, nos permite un montón más de opciones que están limitadas para el tipo de imágenes JPG o PNG. Veamos un ejemplo. Yo este archivo SVG lo puedo abrir con un editor, puede ser un bloc de notas, y me muestra este código. Y este código lo podríamos utilizar en una medida. Yo en esta tabla voy a crear tres medidas con el mismo código, modificando algunas propiedades. Le voy a llamar botón estado 1, E1, y vamos a poner entre comillas el código que copié. Me voy a copiar esto, voy a crear uno nuevo que se llama botón estado 2 y acá lo que voy a hacer es modificar esta parte del código que hice fill. Fill sería el relleno en este caso es negro, y si yo acá le pongo otro color, hexadecimal, puedo ponerle A6, 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 se me guarda con ese código y vamos a crear el tercer botón. Botón estado 3, donde le voy a poner otro código que puede ser FF0000. Entonces, ahora si creamos, vamos a borrar todo esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una tabla y en esta tabla vamos a tirar las tres medidas. De esta manera tenemos las tres columnas, cada una con su medida. Pero estas medidas nos muestra el código únicamente. Yo quiero que se vean como una imagen. Entonces hay que ir a cada una de las medidas y en categoría de datos decirle dirección URL de la imagen. Lo mismo para las otras. Y acá vemos que muestra un icono de una imagen rota. Eso pasa porque hay que especificar para lo que es
el uso de imágenes en una tabla, hay que agregarle un código previo al código SVG. Y ahí es donde entra una aplicación que desarrollé justamente para solucionar este tipo de problemas y tener un repositorio de iconos útiles en Power BI, que es la siguiente, donde podemos buscar este icono que utilicé. Sería este. En este icono nos genera todo el código con el formato requerido en Power BI. Le podemos dar en copiar código o podemos darle directamente clic en lo que es la imagen. Y ahora si nosotros este código lo reemplazamos por el código que acabo de copiar de la página, le doy Enter y vemos que aparece ya la imagen. Lo mismo con los otros dos. La ventaja de esta página es que yo puedo cambiar el color, elegir cualquier otro color, lo copio, lo pegamos en el botón 2 y hacemos un tercer estado, lo copio, lo pegamos en el botón 3. Y ahí tenemos tres estados que podemos usar en lo que es una tabla o una matriz. Vamos a mostrar un ejemplo. Si yo tiro la categoría y la cantidad, podemos agregar una tercera columna que sea una medida, icono, cantidad. Y con la función switch vamos a decir si la suma de cantidad es menor que 10, que nos ponga botón 1. Si es menor de 50, que nos ponga botón 2. Y si no, que nos ponga el botón 3. Y con esta simple función, ahora al arrojar este icono cantidad, que es la medida que creamos, pero convertirlo en dirección URL de la imagen, vamos a tener un icono dinámico para cada valor de la tabla. Le podemos quitar lo que es los totales o dejarlo. Y entonces acá lo que vemos es que el primer valor es 15, por lo tanto es menor de 50, no es menor de 10. Menor de 10 no hay ninguno. Y el botón nunca se va a mostrar para este dataset. Menor a 50 sí, son el 15 y el 32. Y el resto sería mayor a 50, es el botón 3, que es el verde. Si nosotros cambiamos las condiciones y le ponemos menor a 25 en la primera condición, bueno, el primero va a tomar el icono del botón 1. Y estos códigos, así como los tomamos desde una medida, también los podríamos incorporar directamente en lo que es la medida en cuestión. Pero no tiene sentido hacerlo de esta manera porque estamos generando un código muy largo para algo que es sencillo y podríamos tener el icono para utilizar en otro tipo de medidas separado de esta manera. Veamos ahora un ejemplo utilizando un segmentador de datos. En este caso, generé un segmentador de este tipo que está acá, al cual le podemos incorporar imágenes. Así es como se genera por defecto. A cada categoría le podemos cambiar los estados de superposición del puntero al cliquear y mantener apretado, al seleccionarse o al estar sin seleccionar. Y lo transformé en esta botonera donde a cada sector le agregué un icono particular que represente justamente el sector. Agua y cloacas con una canilla, arquitectura un edificio, así para cada uno. Estos iconos los saqué también desde la página esta que desarrollé, que les voy a dejar el link para que lo utilicen, es gratuito por supuesto. Y en la carpeta imágenes yo me generé diferentes estados. En botón 1, estado, donde yo para cada uno de los sectores le cargué una de las imágenes.
y después al final de todo hice el switch para que si está seleccionado el sector agua y cloaca, me devuelva la variable inicial que es agua y cloaca, me va a devolver esta imagen SVG, para arquitectura esta, y así para cada una. Al ponerme encima, me está poniendo otro icono que es, si se ve, que es un dedito indicando como que vamos a seleccionar eso, que ese es el icono que está acá, que también lo saqué de la misma página. Cuando damos clic, nos cambia el estilo de lo que es el botón, y al estar seleccionado nos pone un estado que es el botón 3, donde vemos que el fill, en general, donde tienen fill, le estoy aplicando un color blanco. Por lo tanto, el icono queda de color blanco, al botón le di el color celeste y queda resaltado de esa manera el sector seleccionado. Podríamos seleccionar varios sectores con el botón control apretado y ahí vemos la diferencia. Así que es otra manera de aplicar iconos SVG a partir de medidas y del código a diferentes objetos. Imágenes GIF. Como dije antes, no es fácil crear un GIF. Les voy a nombrar cuál es una herramienta que utilizo yo para armar GIF, pero no vamos a entrar en detalle de cómo hacerlo. Sí les voy a mostrar un ejemplo de cómo implementarlo. Este ejemplo va a ser en los estados de un botón. A diferencia de las imágenes anteriores, como vimos, son imágenes animadas. Y nosotros podríamos utilizarla, como en este caso, para estados de botones, donde al pararme encima de un botón, vemos que se genera una animación. Y darle un poco más de estilo a lo que es el tablero, que parezca más interactivo todavía el accionar de los botones. Yo lo que utilizo para hacerlas es la aplicación que se llama GIMP. A partir de esta aplicación, que es libre, pueden hacer un GIF personalizado y utilizarlo en sus tableros. Las imágenes base 64, así como las imágenes SVG, las vamos a poder cargar a partir de medidas o columnas, no deja de ser un código, pero la diferencia con la imagen SVG es que nosotros podemos crear el código de base 64 a partir de una fotografía si quisiéramos. Una de las desventajas que tiene es que cuanto más grande sea la fotografía en resolución, más grande va a ser el código que desarrolle. Y ese código tiene un peso que depende del tamaño de la imagen, vamos a poder visualizarlo o se va a cortar la renderización de la imagen por cuestiones de rendimiento en Power BI. Es utilizado, pero tiene sus limitaciones también. Los podemos usar igualmente en lo que es columnas de tablas o matrices y algunos visuales personalizados que soporten base 64. La ventaja es que estas imágenes, al cargarla como un código, se van a estar guardando siempre dentro del archivo de Power BI. Pero esto también tiene la desventaja de que hace más pesado el archivo. Bueno, para mostrar cómo se usan las imágenes en base 64, vamos a hacer un ejemplo tomando los municipios del dataset que estamos utilizando y vamos a usar algunos municipios que yo me descargué unas imágenes de lo que son los escudos de cada municipio para convertirlas en base 64 y ver cómo aplicarlas a partir de una columna calculada o podría ser también una medida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Vine a la página de la provincia de Buenos Aires donde tienen todos los escudos de cada municipio y me bajé algunos ejemplos para poder convertirlos a base 64. ¿Cómo los vamos a convertir? Vamos a utilizar esta página que se llama base 64 Imagen Encoder. Lo que voy a hacer es arrastrar las imágenes de los escudos que me descargué, incluido el de Buenos Aires para aquellos municipios que no le voy a poner escudo, que por lo menos pongan una imagen de Buenos Aires. Los voy a arrastrar a la página. Ahí se hizo la conversión completa
nos genera para cada imagen un contenedor donde si lo expandimos podemos ver la imagen en cuestión y el código que es el que vamos a usar como imagen en Power BI. Por lo tanto, para cada una de estas imágenes vamos a tener que ir copiándonos este código desde el botón copy. Ya vemos que es un código bastante largo y la longitud del código viene dada por la complejidad de la imagen. Por eso lo bueno que tiene el base 64 es que podemos aplicar una imagen sacada de cualquier foto y no necesariamente tiene que ser una imagen prediseñada en algún programa de diseño, sino que se aplica a cualquier tipo de fotografías también. Vamos a Power BI y acá voy a crear entonces una columna calculada que me tome el campo municipios, en lo que es la tabla total municipios, columna calculada, y en la columna calculada le voy a poner de título municipio logo. Le vamos a dar un poco de zoom y lo que voy a utilizar es la función switch. En este caso no voy a usar la, la función true dentro de switch, sino que directamente le voy a decir que me aplique todo sobre el campo municipio. No hace falta ponerle el nombre de la tabla porque al ser una columna calculada ya entiende que la columna que elijamos corresponde a la tabla de origen, total municipios. Dentro de los que son los valores de municipio, voy a empezar poniendo cada uno de los que extraje una imagen. Adolfo Alsina. Vamos a escribir primero todos. Vamos a escribir primero todos. Y vamos a poner hasta Ayacucho. Y si no, vamos a utilizar la imagen de la provincia. Entonces, para cada valor que le estoy pasando, lo que voy a hacer es tomar de la página el código correspondiente, Alberti, copio el código, lo voy a pegar en Alberti, entre comillas. Vemos que es un código largo. Vamos a buscar ahora Adolfo Alsina. Adolfo Alsina. Copio el código, lo pegamos entre comillas y dejo la coma al final. Adolfo González Chávez. Bajamos. Almirante Brown. Por ahí me quedó algún icono de más. Almirante Brown. Ya vemos que a nivel de performance esto estamos metiendo mucho código y si tenemos muchas imágenes de esta manera vamos a tener problemas a largo plazo. Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, y por defecto vamos a usar el de Buenos Aires, provincia, secciones. Todo lo que no caiga en alguna de estas condiciones que dimos anteriormente va a aplicar el código de provincia secciones. Entonces ahí le voy a dar a aceptar con el enter. Ya tenemos la columna creada. Puedo agregar una tabla donde arrastramos el municipio y el municipio logo. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que este logo lo tenemos que convertir al tipo URL de imagen. Seleccionamos la columna y en estilo, en categoría de datos, le decimos dirección URL de imagen. Y ahí vemos que a los primeros municipios, Adolfo Alsina, Alberti, Adolfo González Chávez, al final no le puse la imagen, Alberti, Almirante Brown, y estos Arrecife de Avellaneda, Ayacucho,
nos está poniendo el logo correspondiente, mientras que al resto nos aplica el último logo, que es el valor por defecto, si no encuentra una coincidencia. Si vamos filtrando, también van a ir apareciendo de acuerdo a cómo lo fuimos cargando. Estos logos también los podríamos usar como imágenes para el segmentador de botones. Le podríamos decir que nos agregue la imagen y en imagen arrastramos el campo municipio logo y ahí tenemos una botonera donde si tuviéramos cargado todas las imágenes podríamos filtrar seleccionando al municipio si es que lo reconocemos por el logo. Podría ser otra categoría, pero esto es a modo de ejemplo simplemente. Bueno, y para terminar, las imágenes a partir de direcciones URL las podemos utilizar en tablas o matrices, en objetos de imágenes, y la ventaja, como dijimos, es que reduce el tamaño del archivo de Power BI y podemos tener un fácil reemplazo de esas imágenes mientras mantengamos la URL. Una de las desventajas que tiene es que estas imágenes, para poder verlas, deberían estar como públicas. Por eso no las podemos estar alojando en cualquier lugar, sino el usuario que va a ver el tablero tiene que tener credenciales para poder acceder al servicio que las está brindando. Y para las URL de imágenes vamos a utilizar este mismo ejemplo y en lugar de cargar los iconos como SVG, vamos a crear una nueva medida que se llama iconos cantidad URL. Y vamos a reemplazar los resultados de cada condición por una URL web. Nos venimos a internet, buscamos imagen calidad mal, para empezar. Este icono lo abro en una calidad neutral, podemos usar este, y calidad bien, agarramos este. Y ahora sí, si le damos botón derecho, abrir en una nueva pestaña, ahí vemos solamente la imagen y tenemos la URL de esta imagen. Entonces la copiamos, la reemplazamos por botón 1, entre comillas. Vamos a la segunda, abrir imagen en una nueva pestaña. Vemos que está solo la imagen. Copiamos la URL, la pegamos en el segundo botón. Y la última lo mismo, abrir imagen en una nueva pestaña. Copiamos la URL y la pegamos en el último botón. Ahora, yo esto lo tengo como dirección URL de la imagen y podemos arrojar este campo a la tabla. Entonces ahí vemos que nos agrega estas imágenes sacadas de la web y que está conectándose mediante la URL. Donde perdamos la conexión, estas imágenes no se van a ver.